Los optimizadores de PC han estado disponibles por años, prometen mejorar el rendimiento del sistema y eliminar archivos, aplicaciones que no estamos utilizando. No obstante, el inconveniente de estos programas es que en muchos casos no realmente son útiles o pueden causar más problemas que beneficios. En este video te mostraré las funciones de Microsoft PC Manager, una herramienta desarrollada por Microsoft que reúne en una interfaz intuitiva varias funciones nuevas y existentes para optimizar el sistema. Luego de esto te daré mi opinión al respecto de este programa. Para ello vamos a instalar desde la tienda de Microsoft. Ya se encuentra en una versión final. Hace algunos años atrás estaba en idioma chino y además de esto estaba en una versión preliminar. Pero en este momento ya este software como tal se encuentra en una versión estable y podemos instalarlo desde la tienda como estamos viendo en este momento. Como ya lo encontramos, vamos a proceder a instalar en este equipo. Pero en este momento, ya que se ha instalado, no pesa mucho. Vamos a ver. Y ya le di la opción de abrir. Está tardando un poco, pero ya lo tenemos aquí. Este programa, como estamos viendo, aquí me está preguntando si deseo que inicie con Windows y además que restaure las configuraciones de la barra de tarea. En este caso podemos decirle que sí a las dos opciones dejándolas marcadas y aquí ya vamos a poder observar la interfaz gráfica de este programa. Este nos permite ver el uso de la memoria, el tamaño que ocupan los archivos temporales, los procesos en ejecución, el tiempo de inicio, accesos rápidos a limpieza del disco y otras configuraciones útiles que vamos a ir revisando en este momento. Lo que vemos aquí tenemos el Smart Boost. ¿Qué es esta opción? Esta opción nos va a permitir que trabaje de una manera automática. Como nos menciona aquí, cuando el uso de la memoria RAM esté demasiado alto o a su vez si los archivos temporales superan el espacio de más de 1 GB, se va a ejecutar de manera automática. Es básicamente como venir aquí y nosotros presionar este botón que dice Boost. En este momento estamos viendo que está ocupando un 65% de memoria RAM con unos 206 MB de archivos temporales en este equipo. Así que voy a darle en presionar y vamos a ver si en este momento va a reducir o no el uso de la memoria y los archivos. Como estamos viendo, sí redujo, ya nos ha dejado en un 32% el uso de la memoria RAM, pero esto irá subiendo. Esto va a depender, mientras más programas tenemos abierto, la memoria RAM va a ser ocupada por los datos que estén generando estos programas. Pero en este momento, como no tenemos nada abierto, básicamente vamos a observar que nos vamos a quedar con ese tipo de porcentaje. Este es un equipo que tiene 4 GB en RAM y está ahí funcionando. Como hemos visto también aquí, la barra de tareas se ha restablecido a sus valores por defecto como hemos seleccionado en la ventana que nos apareció en el inicio. Luego de esto tenemos aquí la comprobación del estado de salud. Esto va a analizar y limpiar las cachés, archivos temporales y también alguna otra cosa adicional. En este momento me está diciendo que tenemos solamente 5 MB para poder limpiar, aunque la caché del navegador tiene 26.5 MB y asimismo va a limpiar esa lista de archivos a los cuales nosotros hemos estado accediendo y se ha generado este tipo de acceso rápido, más o menos lo que vamos a ver por aquí. Ya, entonces en este caso voy a proceder a limpiar y listo, ya se ha limpiado en este momento lo que es en la comprobación del estado de salud. Cada vez que vamos a ejecutar alguna de estas opciones, al menos en este caso, nos va a mostrar cuándo fue la última vez que se ha ejecutado para tener en cuenta que no debemos estar siempre utilizando cada 5 o cada 10 minutos este tipo de ajuste. Luego de esto tenemos los procesos o los programas que se están ejecutando. Es decir, aquí nos va a mostrar todo lo que es una lista de los procesos en ejecución y desde aquí vamos a poder nosotros finalizar como tal. En este momento, por ejemplo, el Java, el actualizador, buscando si hay unas nuevas versiones, puedo decirle que finalice. Y puedo hacer con cualquier otro programa si en el caso de que yo lo requiera. Así que vamos a volver a la ventana principal y vamos a revisar ahora qué más nos ofrece. En este caso tenemos lo que es la limpieza profunda. Aquí tenemos que esperar mientras va analizando todos los archivos de la unidad del sistema, en este caso que sería la unidad C. De igual manera, aquí lo que va a hacer es una limpieza o búsqueda
de problemas relacionados con archivos de caché y espacio en disco. En este momento vamos a ver aquí que tenemos algunas recomendaciones y otras que quizá no están recomendadas, como por ejemplo, podemos limpiar la caché de los navegadores, podemos borrar archivos log del sistema, archivos miniaturas de las cachés, de algunas imágenes que podríamos por ahí observar, archivos temporales del sistema. Bueno, podemos ver todas las opciones y aquí nos va mostrando también una descripción de lo que contiene este tipo de selección que vamos a utilizar para borrar los archivos temporales. Cabe destacar que esto solamente está en versión en inglés y en otros idiomas asiáticos, chino, coreano, japonés, etc. Vamos a ver también aquí que tenemos la opción de eliminar lo que tiene que ver con el Windows Network Certification. Okay. Es más que todo la caché de estos lugares que supuestamente tienen archivos que son inútiles para el sistema y que más bien están ocupando espacio y que no son necesarios conservar. En este caso yo iré seleccionando todas estas opciones. Aquí ya depende de ti también qué es lo que quieres realmente borrar. Y como ves aquí vamos a borrar algunas cuestiones. Vamos a vaciar la papelera de reciclaje y listo. Una vez que ya seleccione todo lo que quiero borrar, simplemente le voy a dar aquí en proceder y listo. Me dice que ha recuperado 555 megabytes del sistema. Luego de esto también tenemos aquí lo que tiene que ver el tema de las aplicaciones del inicio. Pues básicamente aquí vamos a gestionar cuáles son las aplicaciones que se están ejecutando al inicio de Windows, que básicamente es como ir al administrador de tareas y dirigirse a la pestaña de inicio y ver aquí que tenemos los programas como tal. Aunque aquí no me muestra el Windows Defender por seguridad, básicamente podemos desde aquí también hacer este tipo de desactivación de estos programas. Tampoco no me muestra el PC Manager, pero de ahí por los demás sí están. Así que en este momento voy a deseleccionar que no estén estas aplicaciones iniciando con el sistema. Ya hemos visto aquí lo que tiene que ver todas las opciones con la ventana Home. Ahora vamos a dirigirnos a lo que es la protección del sistema. Aquí vamos a ver que integra análisis de amenazas de algún tipo de malware en nuestro equipo y tiene que ver también configuraciones de Windows Update, restablecimiento de aplicaciones predeterminadas para que se abran con los programas que vienen ya preinstalados con el propio sistema operativo, que en este caso sería Windows 10. Entonces en este caso vamos a ir revisando. La primera opción que tenemos aquí es el tema de escanear el equipo con Windows Defender, si en el caso de que lo tengamos en nuestro equipo activo. Básicamente es como abrir el Windows Defender, ingresar en protección y antivirus y realizar el análisis. Solo que de acá es como un acceso mucho más rápido para poder realizarlo con un simple clic. Luego de esto tenemos lo que es el tema del Windows Update. Al hacer clic en este, vamos a ver aquí que me va a mostrar todo lo que nos llegaría a mostrar cuando nos dirigimos a la configuración del equipo. Y luego nos vamos aquí en Windows, en actualizaciones, luego Windows Update y aquí, bueno, tendrían que mostrarse las actualizaciones nuevas que podríamos instalar en este equipo, solo que desde acá de igual manera otro acceso más rápido para poder instalar lo que necesitemos. Podemos seleccionar lo que vamos a instalar y luego darle en instalar y valga la redundancia, vamos a tener ya nuestro equipo actualizado. Luego de esto tenemos aquí también que por lo general este programa está beneficiando a su propio producto de la empresa Microsoft, que en este caso sería Microsoft Edge como el navegador por defecto. Así que si en el caso de que no estés utilizando este navegador, el programa te va a decir que es como un problema en tu equipo. Pero como te digo, esto es opcional. Tú puedes tener cualquier navegador como el predeterminado en tu sistema. De igual manera, podemos desde aquí reparar la barra de tareas, como ya lo hicimos anteriormente, pero nuevamente nos está dando esta opción. Aquí, de igual manera, podemos restablecer las aplicaciones, como ya les mencioné, a las propias que vienen con el sistema operativo ya preinstalados. Y esto de aquí, esta opción es para poder evitar que alguna aplicación venga a mostrar alguna ventana emergente. Si yo lo activo, creo que sería un poco irónico que si en el caso de que yo trabajara con el PC Manager me llegara a bloquear alguna notificación de este programa. Pero bueno, aquí está esa opción. Vamos a ver aquí que tenemos algunos programas que nos está diciendo que tienen algunas ventanas emergentes, de manera que aquí ya vamos a poder controlar y evitar que se ejecute eso.
Ok, entonces ya que tengo seleccionado y configurado aquí, simplemente regreso y puedo ya dirigirme ahora a otra categoría, llamémoslo así, que en este caso sería el tema de la administración del almacenamiento. Desde aquí, de igual manera, vamos a poder nosotros realizar una limpieza profunda, ingresar al sensor de almacenamiento y encontrar archivos en el sistema, cuáles son los más pesados que están ocupando mucho espacio, o a su vez buscar archivos duplicados. En este caso vamos a ir revisando entonces paso a paso. Lo primero que voy a hacer es darle un clic aquí a la unidad C, que en este caso sería donde está el sistema operativo. Y como estamos observando aquí, ya empieza a realizar un análisis para determinar cuánto tamaño está ocupándose en esta unidad, que serían 28.2 GB. Y nos muestra aquí un poco de información, archivos de usuario, aplicaciones, archivos del sistema, entre otros datos. En la parte inferior básicamente serían los accesos que nos llevan a la parte izquierda que tenemos de aquí para poder ver los archivos que están en la carpeta de descarga, cuáles son los archivos más pesados que tenemos en esta unidad y asimismo los archivos duplicados que podríamos realizar una búsqueda como tal. Básicamente es para eso, así que puedo esto cerrar y continuar con las demás opciones. Aquí en el tema de limpieza profunda, tengo que darle un clic aquí donde dice escanear y nuevamente va a buscar más archivos para poder eliminar. Pero que esto básicamente es lo mismo que teníamos en la ventana Home. La ventana Home es como otro acceso directo para cada una de las categorías y opciones que tenemos para poder utilizar con este programa. Como vemos aquí, nuevamente me está diciendo que tenemos 41.2 megabytes, ¿ok? Pero solamente he limpiado 10.6. ¿Por qué lo hace? Porque la aplicación como tal verifica realmente qué archivos deben ser eliminados. Podemos también aquí rápidamente hacer un listado de lo que tenemos en la carpeta de descargas, pero en este caso no tenemos nada por ahí, así que no nos va a mostrar absolutamente ningún archivo. Si tuviéramos aquí varios archivos en esta carpeta de descargas, pues básicamente podríamos ir nosotros revisando y gestionando desde aquí o realizando lo que mejor creamos conveniente con esos archivos. Luego de esto, vamos a ver aquí también que tenemos la opción de poder revisar qué archivos están demasiado pesados en esta unidad C, dándole aquí en escanear, pero en este momento me está diciendo que no tenemos archivos pesados, más que todo en cuanto a lo que tiene que ver en los datos del usuario. Como es una máquina que está recién instalada prácticamente, pues no hay mucho que mostrar, a menos en archivos pesados, carpeta de descargas o en archivos duplicados. Pero básicamente es eso, es poder ir revisando básicamente sobre la unidad C que nos está mostrando el tema de la administración del almacenamiento. Y aquí pues básicamente es dirigirnos al sensor de almacenamiento que podemos ya dejarle activado y esto que se vaya a ejecutar cuando haya poco espacio, o directamente puedes crear una tarea para que sea diaria, semanalmente o mensualmente. Si en el caso que quieres que sea diaria porque tal vez generas muchos archivos basuras, pues seleccionar aquí las opciones para que puedas ir eliminando. Esto de aquí no elimines, no selecciones un día o cualquier otra opción que no sea de nunca, porque te va a eliminar todos los archivos de la carpeta de descarga. A menos que quieras tener limpia esa carpeta, pues selecciona alguna de estas opciones. Caso contrario, deja en nunca. Y eso es todo, ¿ok? Podemos cerrar esto y ya hemos terminado aquí con la categoría de la administración de almacenamiento. Ahora vamos a dirigirnos a lo que es el tema de la administración de las aplicaciones. Desde aquí vamos a tener un acceso rápido a los procesos que se están ejecutando, a aplicaciones de inicio, aplicaciones instaladas y también a la tienda de Microsoft. Vamos a ir revisando en este caso la primera y estamos observando que de igual manera es lo mismo que vimos en la ventana de inicio, que podemos finalizar alguna de estas aplicaciones que no queremos que se esté ejecutando en segundo plano. Podemos revisar qué aplicaciones de igual manera están iniciando con el sistema. Podemos realizar una desinstalación de algún programa, como en este caso puede ser este de aquí, con solamente darle un clic por aquí. Vamos a desinstalar y vamos a ver que efectivamente desde aquí un acceso rápido para poder desinstalar la aplicación que hayamos seleccionado. Y por último, pues básicamente es abrir la tienda de Microsoft. Ok, vamos ahora a la etapa del Toolbox. Aquí estamos viendo que nos da la opción de poder activar una ventana emergente, pero como ya hemos seleccionado en el programa, no sé si recuerdan anteriormente que le dijimos que no nos presenten estas notificaciones, llegaría a creer que al menos para el programa no se autobloquea a sí mismo.
Pero bueno, eso sería cuestión de verificar. Esta puede ser de manera horizontal o también de manera vertical, como vamos a poder observar. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente llevándolo hacia una esquina de nuestra pantalla y vamos a ver que aquí ya lo tenemos. De igual manera, esto es como un acceso rápido para poder nosotros ejecutar el boost dándole un clic por aquí, en donde nos muestra el porcentaje del uso de la memoria RAM. Tenemos opciones también para poder visualizar en cuanto a los paquetes de salida y entrada que estamos teniendo en nuestro equipo. Y aquí vamos a poder ver que tenemos accesos rápidos a algunas aplicaciones y también un buscador que podemos digitar algún texto para poder abrir rápidamente el navegador. Desde aquí también vamos a poder nosotros agregar otras herramientas, pero no algunas aplicaciones de nuestra preferencia, sino más bien solamente las que nos muestra aquí este programa, como por ejemplo datos del Wi-Fi, el botón de búsqueda, abrir la calculadora, enlaces a páginas que van a abrirse con el Edge, en fin, básicamente solamente esto que estamos viendo aquí, no vamos a poder agregar más nada. Ok, luego de esto vamos a ver que lo mismo que tenemos acá en esta ventana emergente, vamos a tenerlo aquí. ¿Okay? Así que no hay mucho que mostrar, al menos en esta sección. Luego de esto tenemos el restore. En este momento nos dice que no hay nada que hacer, que está todo bien, así que pues no tenemos ninguna opción adicional aquí. Dentro de configuración es lo que vimos anteriormente. Vamos a ver aquí también que vamos a poder llamar la aplicación, ya que nos da la posibilidad de personalizar con algún atajo del teclado. Y también vamos a ver que desde aquí podemos seleccionar la opción de que se inicie con el sistema operativo, si en el caso de que no seleccionamos esta opción al momento de abrir por primera vez el programa. Como les mencioné, no tiene otro idioma más que el inglés y otros idiomas asiáticos. Aquí vamos a poder ver también que nos muestre notificaciones sobre los archivos cuando intentamos instalar algún archivo, más que todo que sea un ejecutable dentro de la carpeta de descarga. De igual manera nos muestra alguna advertencia cuando vamos a abrir un archivo nuevo que se haya terminado de descargar y pues vamos a ver ahí las alertas correspondientes. Y bueno, como les mencioné, esta es la versión estable, la versión 3.15.5.0 que estamos observando ya y trabajando en este equipo. Vamos a revisar ahora en cuanto a la memoria o los recursos que está consumiendo esta aplicación en memoria RAM. Como estamos viendo aquí, de momento está ocupando 305 megabytes. Vamos a reiniciar y a ver si luego de esto nos llega a seguir consumiendo esa cantidad de memoria RAM que no me está gustando mucho. Así que, bueno, mientras se va apagando y encendiendo nuevamente la máquina porque la hemos reiniciado, vamos a ver qué opino de esta herramienta. Luego de ya de haber usado y haber visto cómo funciona. Que si es imprescindible, pues yo diría que no, porque la mayoría de cosas que se pueden realizar desde esta herramienta la podemos hacer manualmente dirigiéndonos a la configuración de Windows, que como vieron simplemente son atajos para poder nosotros realizar alguna acción de eliminación de archivos o cualquier otra cosilla nueva que tiene, como el tema de buscar archivos duplicados o ver qué archivo esté más consumiendo el espacio en nuestro disco. Pues básicamente por eso no llegaré a instalar como tal. Microsoft podría haber integrado esta herramienta directamente con todas esas funciones que nos está ofreciendo dentro de la configuración del sistema operativo. Ok, vamos a ver aquí un momento, espérenme para ver que no lo estoy viendo aquí, no me está cargando. El PC Manager, no lo vemos, o al menos me imagino que debemos de tal vez abrirlo. Tal vez así nos vaya a mostrar, pero como vimos anteriormente, antes de reiniciar estaba ocupando... Bueno, ok, sí. Hay que abrirlo, básicamente para que pueda visualizarse aquí en el administrador. Y vemos que está consumiendo, al menos ahora, en este momento, 232 megabytes. Es bastante tamaño. Sería un punto a considerarse porque imagínate que tengas un equipo que sea súper bajo en memoria, pues directamente no sería lo más conveniente que tengas una aplicación que promete mejorar el sistema, pero básicamente es algo que realmente no te va a mejorar porque como tal está ocupando demasiado espacio en la memoria. Puede que sí sea realmente útil para algunos usuarios que quieran tener un poco más rápido los accesos desde aquí, pero básicamente desde mi punto de vista no creo que sería muy recomendable usarla. Pero bueno, aquí ya
depende de cada uno de ustedes. Así que dime, ¿tú conocías esta herramienta? ¿La estás utilizando? ¿O utilizas alguna otra aplicación para poder gestionar este tipo de archivos basuras en tu equipo?